periodista con conocimiento en relaciones internacionales. ¿En qué idioma? Porque yo conocí a Miguel y no sé si... Español sé que habla, pero no le he visto nunca hablar en ningún otro idioma. ¿Cómo vas a tener conocimiento o es generosidad tuya? Lo segundo, por no entrar. Bueno, con Óscar Puente no has hablado últimamente. Yo no sé exactamente por qué el ministro de Transportes tiene que estar mencionado en un libro de Donald Trump y se le tiene que tener en cuenta para nada que tenga que ver con la política exterior de España. Pero efectivamente, Óscar Puente, conocido por su imprudencia y por sus escasas capacidades, diría, diplomáticas, se convirtió en la punta de lanza de un ataque que comenzó, de hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en contra de mí por preguntar. ¿Qué pasa? Yo soy de los compañeros que no es de un medio público que consigue hacer preguntas. Y como digo en el libro, al gobierno lo que le molesta no son las preguntas, son las respuestas, que son muy sencillas. Hay una insatisfacción creciente en Estados Unidos con la posición de España, pero es que lo que molesta no es que el sueño de Pedro Sánchez es medirse con Donald Trump, es a lo que él aspira. Ataques de Trump a Sánchez yo creo que a él le gustarían todos. Lo que le molesta es que Trump presione a la OTAN y a Europa para que estos a su vez presionen a Sánchez. Porque Trump es muy inteligente en la geoestrategia y él sabe que él pronunciar el nombre Sánchez, como hace Elon Musk y otros, y elevarle a calidad de adversario a Sánchez le engrandece y no le quiere dar ese oxígeno. Por lo tanto, él a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, y a Ursula von der Leyen en la Comisión Europea les va presionando, les va diciendo aranceles, tenéis que presionar, España tiene que, España tiene que, España tiene que. Y eso es lo que al gobierno le molesta. Entonces, Óscar Puente, ministro de Transportes, me llama traidor en la televisión pública. El nivel de degradación de los medios públicos en este país es inenarrable. Y ahí él mismo me acusé, yo le he demandado, es notorio, la demanda está admitida a trámite y está en el Supremo porque él es aforado. El libro, cuando digo que me produce envidia, es decir, yo viví 2 veces en Estados Unidos y puedes ir alguna vez a la Casa Blanca, puedes estar incluso en la sala con los corresponsales, es rarísimo preguntar. Y tú en el libro pones en evidencia un acceso a las fuentes privilegiadas excepcional. Es decir, relatas cómo está Trump, cómo maneja el bolígrafo, qué es lo que hace, cómo se dirige a ti. La primera vez que te dice que preguntes algo, y eso me ha llamado. ¿Qué balance se puede hacer de Trump cuando lleva ya 1 año y 1 mes de mandato? Es curioso esto del acceso que mencionas porque... No, lo tienes total, ¿eh? Pero estos son el libro de verdad es apabullante. Son 3 cosas que creo que confluyen. La primera es pues la perseverancia y la constancia. Tú has sido corresponsal en muchísimas plazas y sabes lo que es no ser un paracaidista, llegar de repente a un sitio del que no sabes nada y ponerte a escribir, ¿no? Tú te trabajas las fuentes, te trabajas todo y sigues manteniendo ahí un hilo. Entonces, el trabajo de Trump para mí viene desde el 18, que es cuando yo me mudo a Estados Unidos, después de que me despidan del país, y ahí empiezo a trabajar fuentes. Y lo bueno, segundo elemento, es que yo cuando Trump se va del gobierno, no dejo de trabajar esas fuentes. Yo quedo en contacto con el Partido Republicano y gente, digamos, el equipo hispano, y sobre todo quedo en contacto con gente del equipo de Marco Rubio, que entonces era senador, y estoy en contacto con ellos por el tema venezolano y cubano. Y finalmente la accesibilidad del presidente. Es el presidente más transparente y más accesible en la historia de la presidencia de Estados Unidos. Y por eso, respondiendo a tu balance, ¿cuál es el balance de 1 año? No, primero, tú dices en tu libro que a Biden era imposible hacer ninguna pregunta. Comentas con cierta sorna porque no se enteraba, vienes a decir. Sin no sorna. Se enteraba de lo que le preguntabas. Biden estaba serio. Pero ¿cuál es tu balance? Es decir, sabes que en España se ha caricaturizado hasta el extremo la figura de Trump, se le ha atacado desde todos, también desde la derecha, desde todos los ángulos. Pero ¿cuál es tu balance como experto, como conocedor, como analista? Trump ha sometido a Estados Unidos a una de las mayores transformaciones, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial. Los 15 años de dominio de Trump, porque Trump asciende en el 2015 en elecciones y si te das cuenta va a estar controlando el partido al menos y la nación hasta el 28, incluso
La época de Biden fue una época de reacción contra Trump, que luego volvió. Por lo tanto, yo también considero eso parte de la era Trump, ¿no? Entonces, yo creo que la transformación del estamento militar, la operación de Maduro es un ejemplo de ello, es total. La transformación del Estado administrativo con 700.000 despidos de funcionarios es una transformación brutal. El cierre de la Agencia de Ayuda al Desarrollo, USAID, todo esto es una gran transformación de lo que es Estados Unidos. Es una reacción contraria a una actitud iniciada por Barack Obama y continuada por los demócratas, en la que Estados Unidos deja de considerarse una superpotencia y deja de creer en sí mismo como uno de los policías del mundo, ¿no? Entonces Trump trabaja para que eso se acabe. La operación de captura de Maduro es la demostración de que Trump quiere devolver a Estados Unidos a un plano hegemónico total. Pero no solo eso, amenazas a Panamá, amenazas a Canadá, amenazas a Groenlandia, la OTAN, las presiones, todo eso pasa por devolver a Estados Unidos a un papel dominante y completamente de liderazgo sin ningún tipo de competición. Obama apostó por un mundo multipolar, fue a El Cairo a pedir disculpas por los excesos de Estados Unidos e instigó de una forma totalmente inconsciente las protestas de la primavera árabe que acabaron en una debacle enorme. El conflicto en Siria no se solucionó hasta que finalmente Al-Assad cayó largos años después. Entonces, Trump trata de revertir todo eso. Has citado, bueno, muchas cosas has dicho. Primero, Marco Rubio. Marco Rubio, tú también hablas de Marco Rubio aquí, pero en tu libro, en Objetivo Venganza. Marco Rubio es la segunda persona más importante ¿y con futuro? Sí, Marco Rubio es el funcionario con más poder en Estados Unidos desde que Henry Kissinger dejó de trabajar con Nixon. Marco Rubio es a la vez secretario de Estado, jefe diplomático, canciller, jefe de Seguridad Nacional, que esto es, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca es un instrumento que es como el director de orquesta, porque una administración tiene varias sensibilidades, la militar, la diplomática, la administrativa, la económica, y el Consejo de Seguridad Nacional las unifica todas y da prioridad. Y ese es quien interpreta ese cargo, cuáles son las prioridades. Entonces, Marco Rubio ejerce de jefe de la diplomacia y además de control de todo lo que le llega al presidente en los diversos estamentos. Así que sí, es alguien que tiene muchísimo poder, Trump tiene mucha confianza en él, y yo creo que en este momento él es el favorito para liderar a Trump. Te lo digo con una anécdota. Ahora, cuando Trump sienta al gabinete y lo tiene en la mesa esa alargada en la que hemos entrado algunas veces los periodistas y demás, quien se sienta a su derecha es Marco Rubio siempre. Aunque es un capítulo un poquito aparte, pues también hablas. Es decir, el final de... ¿Es Marco Rubio quien pilota la transición en Venezuela? Sí, sí, sí. ¿Y acaba esa transición en democracia o no? Porque no, desde luego. Hemos oído hablar muchísimo de petróleo y muy poco de democracia. No, claro, Trump habla de petróleo porque Trump tiene que convencer a sus votantes que le eligieron con la bandera de que ya no iba a haber intervenciones militares de Estados Unidos tipo Irak y Afganistán. Entonces Trump tiene que dar una justificación a todo. Pero yo llevo hablando con el equipo de Marco Rubio y con Marco Rubio desde 2008 de sus ideas políticas, desde que era diputado estatal en Florida en el 2008, luego fue senador. Y Marco Rubio siempre, 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 desde el primer momento, ha establecido como objetivos propios suyos la democratización de Cuba y de Venezuela. Que ahora esto se venda al electorado con términos de petróleo, pues creo que es una cuestión de conveniencia política. Pero está claro que hay una transición a la democracia, así lo dijo él a la Comisión de Exteriores del Senado, y pilotada directamente por él, que es el gobernador de Florida. Delcy Rodríguez es una marioneta que hace solo lo que se le dicta desde Washington. Otros temas que aquí en España se han movido mucho, incluso aquí ha habido casi la propuesta de mandar tropas a Groenlandia. ¿Tienen entre sus objetivos, porque no suena creíble, conquistar Groenlandia, Trump? No. O quizá comprarla, pero conquistarla no me entra en la cabeza. Muchas de las cosas que Trump hace se remontan a su libro, que él siempre cita, que es El arte del trato. Y en él se explica mucha de su conducta en muchos aspectos. Y Groenlandia es un caso de libro. Tú te sientas a negociar, amenazas con 100 y acabas obteniendo 10, cuando tu objetivo eran 5. Entonces él se sienta, pone sobre la mesa la anexión militar de Groenlandia y lo que consigue al final del día es
mayor presencia militar de Estados Unidos para proteger sus intereses. Está claro que él tiene esa posición de negociar de fuerza. Y está claro que la respuesta de Europa a este tipo de amenazas ha sido ridícula, ¿no? Trump se burla de nosotros. Una vez en el despacho Oval nos dijo, estaba yo ese día en la rotación, entramos y le preguntamos por Groenlandia y dice, sí, yo quiero que se defienda Groenlandia, es lo que me interesa. Dice, lo hablé con Dinamarca y me dijeron que iban a enviar un trineo y 2 perros. De acuerdo, sí. Entonces, está claro que para él es insuficiente las garantías de protección y Estados Unidos va a ampliar su presencia allí. ¿Por qué un hombre tan activo y tal no consigue con Putin el que se ponga fin a la guerra porque da la impresión de que está ya todo jugado, que sabemos incluso cómo va a ser el mapa futuro? ¿Por qué no termina con esa guerra Trump, que para él sería un éxito enorme y de cara a las elecciones de midterm, las del otoño, pues una baza a jugar, ¿no? Fíjate, yo creo que está a punto. Creo que está a punto de conseguirlo, creo que ha sido capaz ya de convencer a la parte ucraniana de los sacrificios que debe asumir. Pero claro, es que le estamos exigiendo, él mismo se ha exigido, esto, él dijo que acabaría con esto en días, las exageraciones de Trump, que al final él es víctima de sus propios planteamientos más que de otras cosas. Pero realmente le estamos dando un año para algo que, o sea, una enemistad entre ucranianos y rusos desde el final de la URSS, ¿no? Y un conflicto que no comienza en el 23 o en el 22, comienza en el 14, cuando empiezan esas incursiones, cuando se produce la anexión de la península de Crimea y la comunidad internacional decide mirar hacia otro lado y bueno, se ha anexionado Crimea. Entonces está claro que hay mucho que discutir y que hablar ahí, pero al menos lo está intentando, ¿no? Y al menos está muy implicado. Y sí que Trump, su equipo, dice que él ha conseguido algo que los anteriores no, que es, al menos él habla con Putin. Claro, tú puedes negarte a hablar con Putin eternamente y confiar en que se agote, pero Putin no va a dejar de comer terreno y en algún momento tiene que parar. Y lo que Trump le dice a los europeos y a los ucranianos es, está bien, estáis en lo correcto ética y moralmente, pero también hay que dejar que se acaben los muertos, los miles de muertos que hay a diario en las dos partes. Entonces vais a tener que renunciar a terreno, es la realidad. Yo creo que los ucranianos empiezan a asumir eso. En el Objetivo Venganza, en tu libro, dedicas un apartado a Melania. Melania estaba mucho más presente en el primer mandato que en este, por lo menos desde España. No lo sé si allí, cuando tú estás en Washington, se la ve mucho, pesa mucho, está en las obras de remodelación de la Casa Blanca, no lo sé, pero aquí, aquí no sale. La remodelación... No, o sea, no sale en ningún periódico. La primera dama normalmente se encarga de redecorar, redemolar, eso lo hace Trump. Todo lo que sea pintar, elegir alfombras, cuadros, eso lo hace él. Él ha puesto ahora letreros, entras a la Casa Blanca, a mí me sorprende que cada día que voy a la Rosaleda tomo una foto diferente porque a la puerta del despacho Oval le ha puesto, bueno, The Oval Office, él mismo, como si no supieras dónde estás. O sea, tú imagínate quién va a llegar a la puerta del despacho Oval sin saber qué es lo que hay, pues le ha puesto unas letras cursivas de estas de invitación de boda doradas. Ahí pone la Rosaleda, todo elegido por él, ¿no? Melania Trump tienes razón. Está menos presente porque ella era inexperta, vivía en Washington en su primer mandato, pero tengo que decir que en este mandato ella no vive en Washington. Ella vive entre Nueva York y Palm Beach y va a Washington a lo que se le exige a la primera dama por contrato. No literalmente, pero vamos, es lo que sucede. A ella la vemos en Navidad con el árbol de Navidad y la decoración, en Pascua con el conejo, la carrera del huevo que es típica de Estados Unidos, para Acción de Gracias y ya está. Y el 4 de julio. Y ahí se la ve, la primera dama aparece, le da la mano a su marido, se toman la foto y está. El resto del tiempo Trump está solo. Yo no sé qué tipo de acuerdo matrimonial tendrán y está claro que Trump ha tenido sus aventuras. Bueno, en tu libro haces no sugerencias, dices, reproduces aquel comentario tan ordinario que tuvo Trump, que dijo que agarro a las mujeres, soy tan famoso, soy tan importante o no sé qué, que las puedo agarrar por sus... no recuerdo la frase. Sí, él decía que él podía conquistar a cualquier mujer que simplemente era acercarse y agarrarla de sus partes. Pero Trump, en varias causas judiciales, se ha alegado que él ha tenido aventuras, incluso cuando su mujer estaba embarazada, y esto, según se ha publicado, ha provocado tensiones. Pero yo creo que en este momento los dos confían uno en el otro, se los ve en una dinámica de compañerismo y complicidad. Él ha conseguido que ella haga un documental, que ha sido un exitazo, por cierto. Se invirtieron 75 millones de dólares, 30 millones en promoción y el resto en la producción.
Y ella también se beneficia del ejercicio del cargo en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Melania Trump, al contrario de lo que se quiere pensar en España, no es ninguna víctima, no está oprimida por su marido, ella elige estar ahí, tiene su agenda, tiene... Y una cuestión que cuento en el libro que me sorprendió, un día nos citaron en la Casa Blanca, el marido se había ido a hacerse un chequeo médico, ella quedó en la Casa Blanca, nos citó el equipo de prensa, y apareció Melania Trump, me acordaré siempre, se abre la puerta en una parte que se llama el crucero, que está no en la oeste, sino en la residencia, donde están las columnas. Se abre debajo del sello y aparece ella, una modelo, ¿no? Sí, es una mujer guapísima y sí. con ese caminar de pasarela, viene y yo digo, ¿qué va a anunciar? Te mantiene en vilo. De repente se pone en el atril, debajo del sello del presidente, ¿eh? Y dice, quiero anunciarles que he conseguido la liberación de niños ucranianos de Rusia. O sea, se metió. También lo cuentas en tu Sí, libro, ¿eh? eso lo cuento. Se metió allí a negociar la salida de menores ucranianos. O sea, tiene su papel y lo quiere seguir explorando. Bien, a mí me parece que lo que consiguió es loable, ¿no? Sí, lo dices. Magnífico. El libro Objetivo Venganza es Objetivo Venganza, venganza de Trump. ¿De quién se ha vengado Trump para ti, en ese ajuste de cuentas, porque ha hecho un ajuste de cuentas con el pasado, con mucha gente? ¿Quiénes son las víctimas de su ajuste de cuentas? Es una gran pregunta. Mira, cuando Trump se va el día 20 de enero de 2021, viene un compañero del ABC de Nueva York, un gran periodista que se llama Javier Ansorena, y nos dividimos. Él se queda cubriendo la llegada de Biden con toda la parafernalia del nuevo presidente en pandemia, con todas las famosas, Hollywood, la industria musical, la felicidad más absoluta de que habían ganado los demócratas. Tú eres un gran conocedor de la realidad de Estados Unidos y sabes que las élites son pasa que a mí siempre me tocó que ganaba Reagan. Un gran referente. Ahora te tengo que contar una anécdota de Reagan. Siempre me toca. Y una vez Bush, que el conteo aquel inmenso de meses, con 2 meses contando papeletas mariposa. En el 2000. Bueno, pues yo me quedé con Trump y decidí ir a la base de Andrews a despedirlo, que sabes que de ahí salía el Air Force One. Entonces no había interés periodístico, éramos unos 20 periodistas, había unos 300 funcionarios, los últimos que quedaban con él, porque todo el mundo se había ido después del saqueo del Capitolio. Y Trump, maestro de la puesta en escena hasta el final, se puso el Air Force One detrás, banderas, puso la canción de Sinatra, My Way, a mi manera, y antes de subirse al avión, con la música de My Way, dijo, volveré, I'll be back. Y yo dije, este hombre va a volver. Y ahí empezamos a ver la purga. Se va a Mar-a-Lago, 8 días se toma de descanso. 8. Lo primero que hace es citar al líder del Partido Republicano y empezar una purga, primero del partido. Cambia la dirección del partido, cambia a los candidatos de primarias y las bases. Los militantes que creían que les habían robado la elección le siguen, pero enardecidos. Purga el partido, purga el Capitolio, purga de críticos la Cámara de Representantes y el Senado, gana las elecciones, purga el Consejo de Seguridad Nacional, purga el Pentágono, purga la diplomacia, purga todo el estamento de la Casa Blanca, derriba el ala este donde está el búnker y todo, está derribado, está en ruinas, derriba el Kennedy Center, le pone su nombre delante, purga, es la purga constante, él se está vengando de absolutamente todos, pero hasta el punto que el siguiente paso son las instituciones internacionales. Es decir, él pone a un secretario, digamos que tiene a un secretario general de la OTAN que le llama Daddy, papi. O sea, le hace la pelota, le dice tuyo, Mark Rutte. O sea, es tremendo. Y ahora él quiere que la ONU se rehaga a su imagen y semejanza. Estados Unidos no ha pagado la cuota anual. La ONU está a punto de quebrar. Está a punto de proceder al impago de sus salarios. Y Trump está diciendo, presentadme planes de transformación. Bueno, tú vives en Washington. Cuando vives en Nueva York le terminas cogiendo una manía a la ONU. Sí. No te lo digo yo, tremenda. Tráfico. Hasta aparcar. O sea, te terminan cayendo fatal. ¿Qué opinas de aquella frase famosa de John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Trump y ahora enemigo suyo, que dijo que si el edificio de la ONU perdiera 5 plantas no pasaría nada? No pasa nada, yo estoy de acuerdo. Oye, un personaje que sale bastante en tu libro, que es Elon Musk. A mí me fascina el personaje, que ahora tiene un choque formal, superficial, pero formal, fuerte con Sánchez, con Óscar Puente, las declaraciones.
¿Por qué sale de esa manera? ¿Lo cuentas aquí? ¿Por qué sale como sale cuando parecía que era el casi... Cuando se va. Sí, cuando se va. ¿Y por qué parece que ahora vuelve un poco? Elon Musk tiene un problema que es no Trump, sino el gabinete de Trump. Querías decir la ketamina. Está bien, esto te lo voy a contar ahora. Sí, efectivamente, la ketamina y el MDMA, como se llame. Elon Musk, nosotros los periodistas le oímos a gritos con el secretario del Tesoro, que es la persona más estirada que te puedes imaginar en todo el gobierno de Trump. Es un señorito de estos del sur. Además, Trump es uno de los presidentes menos homófobos. Este hombre es gay, casado con un hombre, él abanderó... y este tipo es un tipo del sur, estiradísimo, secretario del Tesoro, artífice de las políticas económicas, a grito pelado con Elon Musk, te voy a matar. Y los periodistas lo oímos. Se peleó con Marco Rubio, se peleó con el secretario de Transportes, se peleó con el de Defensa, se peleó con todo el mundo. Yeah. Y al final, la jefa de gabinete le dijo al presidente, te tienes que librar de él. ¿Qué sucede? Empiezan a aparecer filtraciones, le enseñan la puerta, pero él no la ve. Y empiezan a aparecer filtraciones en el New York Times sobre la conducta de Musk. Una de ellas que se orinaba en los pantalones porque no controlaba la vejiga por abusar de la ketamina, que es una droga. A mí me han dicho que es una especie de droga para caballos, no sé lo que es, pero él la toma a diario en dosis muy pequeñas. También toma éxtasis y MDMA y está todo el día drogado. Entonces, esto empieza a publicarse, es un asesinato del personaje por filtraciones y Elon Musk sabe que el único que puede estar filtrando eso es el propio Trump, porque hay un nivel de cercanía y detalle de lo que hace. La gota que colma el vaso, y esto yo también lo veo porque estuve en el despacho Oval ese día, es cuando Trump le despide, le da la llave. Acuérdate que le da la llave de la Casa Blanca, que eso es algo que se inventa él. Nadie ha tenido la llave de la Casa Blanca hasta que se la ha inventado Trump. Y al día siguiente despide al candidato para dirigir la NASA, que era un amigo de Musk. Y esto era importante porque Musk tiene muchos contratos con SpaceX, su empresa de cohetes y demás. Entonces esto a él le molesta mucho y estaba yo ese día en la Casa Blanca, en la sala de prensa con otros compañeros y cae el mensaje ese lapidario que relaciona a Trump con la lista de Epstein y que el hecho de que Trump figure allí es la razón por la que no se había hecho pública. La lista de Epstein, bueno, no es una lista, como tú dices muy bien, es, al fin de cuentas, viene a ser casi las guías de vuelo que tú dices las guías de vuelo de, ¿cómo le llamas al avión? No me acuerdo el nombre. El Lolita Express. El Lolita Express, que es lo que dices. Bueno, ¿va a tener recorrido esa historia o no tiene recorrido? No tiene mucho recorrido. Digo, en lo que se refiere a Trump no tiene recorrido. Lo que se refiere a Trump le ha hecho daño por la gestión de la lista. La teoría en este momento entre quienes conocen un poco la situación y la realidad del trumpismo es que Trump ha intentado proteger a amigos suyos con mucho dinero, gente como Bill Gates, de un bochorno público. Lo que se revela de Bill Gates en los documentos de Epstein es asqueroso. El hecho de que le pidiera a Epstein antibióticos para dárselos a su mujer, la famosa Melinda Gates, porque tenía haberle traspasado una enfermedad de transmisión sexual. Tú imagínate. Y sí. Bill Gates es muy conocido. Hay muchos otros millonarios que se han visto en esa situación que estaban pues realmente temblando ante estas revelaciones que ahora son públicas, ¿no? Entonces, no es una lista, no todo el mundo que aparece dentro del buscador, pero claro, como el periodismo en español ha entrado en una senda de analfabetismo funcional, muchos compañeros de profesión han buscado el apellido de Aznar, por ejemplo, y de repente titular, Aznar en la lista y su mujer en la lista Epstein, insinuando que Aznar ha estado abusando de... Es que es eso lo que quieren insinuar. Cuando la realidad es que Epstein, buscando congraciarse con el primer ministro, presidente del gobierno español, le envió paquetes. Y claro, yo no conozco de nada a Aznar, no me importa nada a Aznar, que está fuera de la política, no tengo ninguna simpatía ni enemistad con él, pero informar eso es faltar a la verdad. Es como, yo también busqué el nombre de Zapatero por un ejercicio de tal y aparece mencionado Zapatero. En la lista de Epstein. Aparece porque alguien le presenta a Epstein un informe que incluye el año que Zapatero abandona el cargo. Pero claro, es que por esa regla de 3... ¿Qué pasa? Hay gente que está mencionada con supuestos delitos muy graves, como por ejemplo un intelectual orgánico de la izquierda de Podemos y que ha aparecido hasta invitado en el 10º aniversario del diario.es, que es Noam Chomsky, alguien a quien conocerás, un gran crítico, gramático, etcétera, etcétera, y este hombre aparece mencionado con movimientos de cientos de miles de dólares y una especie como de asesoría fiscal
armada por Epstein. Pero sobre este no nos vamos a fijar. Vayamos sobre Aznar, que recibió una carta y 2 paquetes de Jeffrey Epstein. Es que llama la atención bastante. Que has hablado de periodistas. El que alguien como tú, porque te digo, te lo he dicho en la introducción, es llamativo que un periodista español de Valencia, no es que sea ni bueno ni malo, pues tenga el acceso que has tenido, que tienes a la Casa Blanca, a las fuentes que tienes, genera envidias entre los que tradicionalmente tenían el monopolio en la Casa Blanca. Pues si tú recuerdas, en la Casa Blanca, en las ruedas de prensa y en todo, antes, en otros tiempos, estos presidentes solo preguntaban 5 o 6 y uno que señalaban porque querían marcarlo. El que gente como tú pueda preguntar, pueda entrar, haber dicho, yo fui al despacho Oval, estaba tal día, estaba en la rueda de prensa, genera envidias, genera problemas, digo, allí y aquí. Mira, Trump ha conseguido una revolución en el mundo del periodismo, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Primero ha roto el monopolio que determinados medios, guardianes de esencias y realmente anquilosados, han tenido sobre el acceso a la Casa Blanca durante años. Eso que en la primera fila esté, por ejemplo, la primera fila de la sala de prensa, New York Times, CBS, NBC, ABC, Associated Press, los juntas a todos en su horario de máxima audiencia y no tienen 1/3 de la audiencia que tiene el podcast más escuchado en este momento en Estados Unidos, que es el de Joe Rogan. Hice el ejercicio para el libro, comparar uno con otro. Trump llega a la sala de prensa y la asociación de corresponsales, viejas glorias, todos sentados allí, y estamos los mindundis en las esquinas, así, que me verás en las fotos así, y estamos 8 personas por metro cuadrado intentando hacer así, intentando preguntar. Un ejercicio que es el ejercicio del periodismo, ¿no? Y es el ejercicio, por ejemplo, vosotros hacéis en el Congreso, que hace Bertrand, que hace mucha otra gente, con gran valentía y desafiando a gente que se mueve por rencillas y por envidias. Pues estás allí y Trump, ¿qué es lo que hace? No va primero al de la AP, no va primero a la de la CNN, va primero a los que estamos por allí, los mindundis que estamos. Y así yo logré preguntarle por Venezuela el día de la conferencia de prensa del primer año de mandato. Entonces, ha dado oportunidades que rompen ese cerrojo, ese candado. Pero ¿qué pasa cuando rompes ese cerrojo? El establishment se revuelve, como se ha revuelto contra vosotros, como se ha revuelto contra otra gente. Y lo importante es seguir dando la batalla. Y aunque no todos sean solidarios, los hay que sí lo son. Y allí en la Casa Blanca hemos encontrado periodistas internacionales, gente de nuevos medios. Yo, por ejemplo, hay un par de periodistas abiertamente trumpistas allí. Bueno, un par, hay varios. Al principio hubo gente que los trataba como apestados, ¿no? Entonces yo, un día, haciendo la reflexión, digo, ¿qué se diferencia de alguien que es abiertamente trumpista y viene aquí y dice, bueno, yo apoyo a Trump, de otro que lleva haciendo campaña por el Partido Demócrata 20 años, recibiendo informes y diciendo que es que Biden está hecho un chaval? Pero es que esto ha pasado. Periodistas de la CNN y del New York Times explicando, no, la capacidad mental de Biden es maravillosa. ¿Quién es tu fuente? Ah, su jefe de gabinete. ¡Claro! Vamos. Claro que esa es la opinión de tus fuentes. Entonces tú estás haciendo campaña abierta a favor del Partido Demócrata. Y ahora llega gente que está haciendo campaña a favor de Trump. A todos hay que tratarlos igual. En el mismo derecho estás tú que él, ¿no? Y eso yo creo que cuantos más lo digamos abiertamente y más lo defendamos, más va a establecer este cambio, porque yo creo que Trump ya ha cambiado eso para siempre. En Objetivo Venganza tú cuentas, y me hizo gracia, que a Biden le ponían unas zapatillas deportivas especiales por si se caía. También en España, porque nos ha llamado la atención a nosotros, desde fuera, ver que tu antiguo periódico, tú tienes en tu carrera una etapa muy importante en el país, hasta director adjunto en el país, y la salida que tenéis cuando Sánchez llega a la Moncloa, el que precisamente sea desde tu antiguo medio, de un medio en el que fuiste tan importante, donde más se te ha atacado, o desde donde más se te ha atacado. ¿A ti no te duele eso? No, claro, por supuesto que me duele. Mira, el tema de publicar sobre Biden fue muy arriesgado para compañeros en Estados Unidos, pero aquí también. Yo publiqué una portada en el ABC, que la publicó el director Julián Quirós, que el ABC publique. El ABC, que es un periódico tradicionalmente no es sospechoso de antiamericanismo en sus posicionamientos, cosa que a mí me parece fabulosa. O sea, no hay que ser antiamericano en ninguna... No hay que ser anti nada. Todo con respeto. Bien, publica una portada con Biden así mirando a la lontananza, con unas zapatillas y pone un Biden enfermo alarma a Estados Unidos.
Y lo publicamos muchos meses antes de que se retirara. Muchos meses antes, te estoy hablando de 5 meses antes del debate. La embajadora aquí, que había sido la jefa de gabinete de Jill Biden, Julissa Reynoso se llamaba, presionó, nos llamó prensa del corazón, sensacionalistas. Entonces, se sufrieron muchas penalidades y muchas... Y luego, el tema de que los compañeros eso no lo ven, te acusan de ser sensacionalista, pero están en su derecho. Para mí lo peligroso de mi excasa y de determinados compañeros fue que cuando yo pregunto a Donald Trump por España, soy un periodista de España, yo soy español, ¿de qué voy a preguntar? Pregunto de Venezuela, pero prefieren que pregunte de Burundi o de Croacia. O sea, me ataca Óscar Puente y me ataca la ministra de Defensa, que esto clama al cielo. Oye, hablabas de Miguel González, sin que nadie le diga nada, sin que nadie le interpele, nada, pone un tuit en el que dice: me reconforta mucho saber que no es que Donald Trump esté obsesionado con España, sino que es Alandete el que se obsesiona en hacerle preguntas para atacar a mi país. Eso Miguel González. O sea, el corresponsal diplomático del periódico El País, uno de los compañeros más efusivos con nosotros cuando éramos de la dirección del periódico, viene a decirme que una pregunta es instigar a que un presidente del gobierno ataque. No he tenido nadie que preguntarle a Trump en el foro de Davos hace nada para que él atacara de nuevo a España, porque es una realidad que hay una gran insatisfacción. Pero efectivamente, el caínismo instalado en esta profesión, esa especie de... Es en realidad una forma de mirar a todos los demás con un desprecio, desde una atalaya de guardianes de las esencias morales que yo creo que ya se ha quebrado. Vosotros habéis sido víctimas, gente con vuestro micrófono ha sido víctima de esta campaña y creo que eso se tiene que acabar porque ha sido y será una indecencia. Yendo a Trump y a España, ¿cómo ve Trump a España y cómo ve a Sánchez? ¿Ve a España? ¿No puede ver a España como el enemigo? ¿O sí? No, a España desde luego que no. España, él ha estado en España, él llegó incluso a explorar unos negocios con Severiano Ballesteros, porque a él le encanta el golf y él ve campos de golf en todos los sitios. Además, en Estados Unidos se valora mucho la cooperación de las instituciones, quiero decir, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que tienen una cooperación magnífica en cuanto a yihadismo, mafia rusa y demás. Lo que está claro es que Estados Unidos está muy al tanto de quién gobierna España. Eso explica críticas como la de Elon Musk, que llama a Sánchez el sucio, lo que sea. Bueno, ayer dijo, es traidor. Un tirano, sí, un traidor. Un tirano, es verdad, un tirano. Esto obedece a quién es el interlocutor de la administración Trump en España, que es el partido Vox. Yo en Estados Unidos veo allí a gente de Vox muy bien recibida. Hay una interlocución clara entre Vox y mandos intermedios de la administración Trump en la diplomacia, la presidencia y el Pentágono. No te lo digo porque lo digo porque lo veo y porque veo con quién se habla y hay una gran parte de la administración Trump que habla español. Hay una gran parte que está centrada en Florida. Y ahí hay un nexo internacional, Javier Milei, Nayib Bukele, ahora Tito Asfura en Honduras, y los interlocutores de todas estas personas, los Bolsonaro, etcétera, etcétera, son Santiago Abascal y su equipo. Entonces, esto explica cómo Donald Trump ve al gobierno de España. Ahora, nunca oirás a Trump, hasta ahora todo puede cambiar, elevar a Sánchez a la calidad de adversario, porque él no quiere darle el oxígeno que le está dando Elon Musk con estos ataques. La cobertura de lo que es Estados Unidos, que tú la ves, o sea, tú escribes, tú hablas, tú sabes en la radio, la COPE, tú haces televisión, tú haces el ABC. Y apareces muchísimo en medios, sobre todo en el último año muchísimo. Pero tú ves lo que hacen los demás. ¿La cobertura que se hace desde aquí de Estados Unidos te parece correcta, adecuada, justa, necesaria y suficiente, parcial? Yo no quiero criticar a nadie con la cobertura que hace, pero te voy a poner un ejemplo concreto, si te vale con eso, que yo creo que te va a dar mi opinión al respecto. La visita de María Corina Machado a la Casa Blanca. Yo creo que los que estábamos allí estábamos viendo en todo momento lo que sucedía. Oye, para un periodista español era bastante fácil enterarse de lo que hacía María Corina Machado, porque la gente de María Corina es accesible. Bueno, tú te enteraste, por ejemplo, de algo que no se enteró todo el mundo. Te enteraste del momento en que se iba a atacar, se iba a hacer la operación en Caracas y a extraer Sí, eso lo publicamos antes, sí. Pero la visita de María Corina, por ejemplo,
ella llega, y en determinados medios de España, no quiero nombrar cuáles, se dice que había entrado por la puerta del repartidor. Básicamente que por donde entraba el de Amazon, que había sido ninguneada, Sí, que era una vergüenza. La puerta de servicio. Sí. Un machismo y un racismo brutales por parte de medios de izquierda en España. Cuando fue todo lo contrario. Cuando los hechos demuestran que María Corina Machado hizo el sacrificio personal de darle la medalla de oro del Nobel a Trump, en nombre de que se inmiscuya en Venezuela, fue recibida, comió a solas 1 hora y 45 minutos. 1 hora y 45 minutos comer. ¿Tú te imaginas comer 1 hora y 45? Ya con el presidente de Estados Unidos, con el de España. Eso es una diferencia increíble. Y desde entonces Trump ha estado, le dio el teléfono y ha estado en contacto con ella. La cobertura que, no todos, pero muchos medios españoles hicieron de eso, demuestra una desconexión de la realidad o peor, una malicia revestida de activismo, ¿no? Cosa que, bueno, pues yo creo que es mejorable en muchos aspectos la cobertura que el colectivo hace desde allí, que suele tender a la caricatura siempre. Tu primer libro, el libro anterior a este, que es La trama rusa. La trama rusa. Se centra esencialmente, específicamente, en la introvisión, las maniobras, las jugadas de Rusia, del Kremlin, de Putin, en Cataluña y en el independentismo catalán. Es esencialmente el libro, va por ahí. Eso ha terminado, es una parte de la historia superada, se ha acabado, ya no hay nada más de eso. Yo creo que cuando se expone aquello y se ve claramente en lo que estaban y las injerencias híbridas de Rusia en determinados países, se crea una conciencia, y yo creo que la labor del periodismo es exponer hechos, en muchas ocasiones para alertar de ellos, ¿no? Entonces, al exponerlo, claramente eso para. Pero Rusia sigue intoxicando, Rusia sigue por otras vías y por otros medios. Pero el independentismo catalán, todo es susceptible de revivir, pero en realidad acaba muriendo en su propia atrofia, sus propias contradicciones y la negligencia funcional de todos sus dirigentes, que al final unos han estado para cobrar, otros para vivir de la política, y la cobardía absoluta de tener al Puigdemont viviendo en Bruselas y controlándolo todo desde el cómodo exilio mientras otros iban a prisión, ¿no? Así que yo creo que ellos mismos no ven ningún beneficio al independentismo catalán, porque ha acabado en la ridiculez y en la parodia más absoluta, ¿no? Entonces Rusia está a otras cosas. Rusia está a apoyar a los extremos y a desestabilizar el centro desde los extremos y a apoyar a candidatos que ellos consideran que pueden ser más desestabilizadores o a veces más afines a las posturas del Kremlin, ¿no? Entonces han apoyado a Matteo Salvini en Italia, luego han apoyado campañas a favor del Brexit. Bueno, Rusia, pero esto son intereses de Rusia. Estados Unidos hace cosas similares en América Latina, que acaba de sacar a un jefe de Estado de un país que está a unos cuantos miles de kilómetros, ¿no? Entonces, es su propia dinámica y ellos consideran que así consiguen desestabilizar a uno de sus adversarios principales, que son las instituciones europeas. A corto plazo, bueno, este año tenemos elecciones en Estados Unidos que son muy importantes. Las elecciones de medio término pues tienen la virtud pueden permitir que Trump siga controlando las dos cámaras, aparte de la Casa Blanca, o no. ¿Qué pronóstico haces tú? ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que si vemos los resultados que ha habido hasta ahora, por ejemplo, gobernadora de Virginia, de Nueva Jersey, alcaldesa de Miami y elecciones parciales que ha habido en Texas, Trump va a perder el control del Capitolio. Él es consciente de ello. Y por eso yo creo que se está preparando, está acelerando ahora para hacer todo lo que tenga que hacer sin que se le pueda parar desde el Capitolio. No quiere decir nada porque él va a seguir gobernando por decreto, firma decretos a diario. Yo estoy cansado ya de verle estas firmas con el rotulador, firma decretos de todo, cosas hasta que se nos olvidan. Ha firmado un decreto para reconocer que hay 2 géneros, hombre y mujer, ¿no? Cosas que de sentido común y tal, pero hasta eso lo firma, ¿no? Y le pone la firma a todo eso. Bueno, eso fue casi al inicio, es cuando él decide... Segundo día. Sí. Además lo cuentas en Objetivo de Venganza, lo cuentas y cuentas cómo eso marca, porque es lo que querías, que hay hombre y mujer, que es lo que él viene a decir. No, él dice, es la política del sentido común, sí, ¿no? Sí. Hay 2 géneros, a los niños no se les puede someter a cirugías de cambio de sexo, no se puede hormonar a los niños, no puede ser que una persona que se identifique mujer, pero tenga la constitución de Mike Tyson, participe en voleibol femenino, ¿no? O en natación. Entonces, él lo dice, lo cuenta, y claro, eso es
las medidas más populares de Trump son esa Sí. y la inmigración. Eso esperaba su público, la inmigración, y ya estamos casi terminando. ¿Va a seguir todo esto? Aquí tiene muy mala publicidad, es decir, hay muchas campañas y algunos hechos en sí especialmente que te conmocionan, ¿no? Es decir, lo de Minnesota, el otro. Pero bueno, ¿eso va a seguir? ¿Está teniendo efecto? ¿Cuánta gente ha sido expulsada? Hay que hacer muchas distinciones en la política migratoria de Trump. Es decir, el cierre de la frontera es muy popular y las deportaciones también. Todavía las deportaciones están al nivel de las de Barack Obama, ¿eh? Ya. Barack Obama era el deportador en jefe, le llamaban, porque es que deportó a muchísima gente. Lo que es incomprensible es la política de, no solo de fronteras abiertas, sino de efecto llamada de la administración Biden. Aquello de rebajar completamente las defensas y dejar que entrara absolutamente todo el mundo. Entraron 10 millones de personas en total, las que se reconoció y las que no se reconoció. Tú imagínate lo que hace eso a un sistema político y democrático, ¿no? Y aquello despertó mucha alarma, ¿no? Y la gente, demócratas y republicanos, los demócratas han asumido que han perdido el debate migratorio. Entonces Trump cierra la frontera, establece cauces legales de entrada y restringe, que eso es lo más impopular, la inmigración legal de determinados países. Angola, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera. Bien. Luego está el despliegue para las detenciones de familias, menores, etcétera, etcétera, que es lo que provoca las protestas en Minnesota y la muerte de ciudadanos estadounidenses. Y eso es uno de sus talones de Aquiles. Es decir, la parte de detenciones, violencia policial, despliegue de tropas y demás, eso sí que él se ha pasado de frenada, ¿no? ¿Sigues muy de cerca la política española, lo que pasa aquí? Lógicamente. Digo, aunque ahora que hablabas de las políticas migratorias, aquí también tenemos lo nuestro. Ya para concluir, ¿cuándo te vuelves a Estados Unidos? Pues voy a estar unos días aquí en Madrid, luego voy a mi tierra, Valencia, donde también presentaré el libro el 11 y ya me voy porque es que con Trump te vas una semana. Mira, este año, te cuento, no me vine a España en Navidades y Año Nuevo porque algo me decía que mejor no moverte. No sé, me dio este año por pasar allí las Navidades. Las pasé y el 3 de enero nos levantamos y Maduro estaba de camino a Guantánamo. Sí, entonces, con Trump no te puedes ir nunca, nunca, nunca. Te vas y estás... Soy consciente de que puede bombardear Teherán en cualquier momento, así que esa nos la tragaremos, pero el resto la contaremos desde allí. Bueno, tengo que confesarte, como te confesé al principio, me ha encantado el libro. Objetivo de Venganza, David Zalandete, muchísimas gracias por venir. Un placer estar contigo siempre. Un placer.